Muy buena tarde a todos a que nos siguen en esta transmisión, este segundo día de actividades del 16º Congreso Internacional de Ciencias de la Administración. Bueno, pues tengo el gusto de presentar a Mabel Irene Figueroa, quien es magíster en la Universidad Uniconfacauca. Ella nos va a presentar un tema denominado Responsabilidad Social Universitaria desde la investigación aplicada en comunidades indígenas del Departamento del Cauca. Agradecemos en nombre de la comunidad académica del Departamento de Administración su participación en estas actividades académicas y también agradezco a la doctora Natalia Aguilar, quien fungirá como moderadora de esta charla. Sin más, les cedo el uso de la voz a la doctora Aguilar y les agradezco su asistencia en esta actividad. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Es un placer presentar el día de hoy a nuestra invitada, a la maestra Mabel Irene Figueroa, quien es magíster en gestión e innovación en instituciones educativas. Es especialista en mercadeo y administradora de empresas. Con más de 15 años de experiencia en asesoría en MIPYMES y consultoría en emprendimiento, ha orientado su trayectoria hacia la articulación entre la educación, gestión y el desarrollo comunitario. Como docente investigadora del Grupo Ciencias de la Gestión, centra su labor en las líneas de responsabilidad social y ambiental y gestión de las organizaciones comunitarias y de economía solidaria, así como de marketing digital. Su trabajo promueve la integración del conocimiento académico con los saberes locales y ancestrales, fortaleciendo capacidades y fomentando economías solidarias. Convencida del papel transformador de la universidad, impulsa proyectos que vinculan la investigación aplicada con la innovación educativa y el bienestar colectivo. Sin duda, su experiencia nos ofrecerá una perspectiva muy valiosa sobre responsabilidad social universitaria, enfocada a la investigación aplicada en comunidades indígenas del departamento de Cauca. Así que, sin más, doy paso a la maestra Mabel Irene Figueroa. Adelante. Bueno, muy buena tarde. Es un gusto estar en este congreso que reúne tanto conocimiento y tantas experiencias significativas. Muchas gracias, maestra Natalia, al maestro Omar y a todos quienes nos han acompañado en este espacio tan importante. Bueno, quiero compartirles estas experiencias de la responsabilidad social universitaria desde procesos de investigación aplicadas en comunidades indígenas del departamento del Cauca, con dos proyectos que realizamos desde el grupo de investigación Ciencias de la Gestión de la Facultad de Ciencias Empresariales de Uniconfacauca. Pues quiero comentarles cómo se desarrollan básicamente cómo se desarrollan estos dos proyectos. Los proyectos se realizaron en el departamento del Cauca. Nosotros en el departamento del Cauca tenemos 11 pueblos indígenas de 115 que están reconocidos por el Ministerio del Interior en nuestro país. Hay un municipio en particular que reúne, digamos, 7 de estos 11 grupos o más pueblos indígenas reconocidos en el suroccidente de Colombia. El enfoque que le damos, digamos, a esta ponencia es poder presentar esos resultados de cómo mediante una convocatoria interna o mediante convocatorias internas que se hacen año a año para financiar proyectos de investigación, se escogieron problemáticas de dos pueblos indígenas diferentes que tienen, digamos, su propia cosmovisión, que tienen su propia lengua, que tienen, digamos, sus propios usos y costumbres. Y de esa manera, implementar la responsabilidad pues, social universitaria más allá del aula, con una característica y es poder compartir a través de la investigación acción participativa con estas comunidades bajo una línea de respeto muy importante de sus usos, de sus costumbres, pero sobre todo con la visión de que no es solo la academia quien va a impartir conocimientos allá, sino que por el contrario, se trata de espacios de compartir conocimientos y de construir conjuntamente también
soluciones a las problemáticas que ellos tienen y de ahí también construir conjuntamente conocimiento desde la academia y bajo el respeto de esos conocimientos ancestrales o de esas prácticas ancestrales que cada uno de los dos pueblos maneja. Estos proyectos se materializaron básicamente en dos territorios indígenas. El territorio denominado Resguardo Totoró. Digamos que el término resguardo es la forma que administrativamente se llama un territorio que es administrado por comunidad indígena. Y el territorio ancestral Ambaló, que también corresponde a un resguardo, pero que de acuerdo, digamos, a los usos y costumbres de su comunidad, prefieren llamarle territorio ancestral. Los proyectos que se realizaron básicamente consistieron en lo siguiente. En el resguardo Totoró, como lo pueden observar, se hizo un fortalecimiento de huerta casera, pero con un componente hacia familias jóvenes, por una problemática que se estaba teniendo, y es la pérdida precisamente de esas prácticas culturales de parte de las familias jóvenes de este pueblo indígena. A estas huertas caseras se les llama traumizar. Este acompañamiento desde el proyecto de investigación financiado por la Corporación Universitaria Confacauca, pues básicamente brindó acompañamiento técnico en las etapas de siembra de los cultivos, acompañamiento organizativo y acompañamiento económico contable en relación a que pudieran identificar también los costos de la producción y comercialización de estos productos que salen de las 20 huertas caseras de familias muy jóvenes de este resguardo. En el proyecto del territorio ancestral Ambaló, se trabajó con una comunidad de productores también agropecuarios, denominada Asproagoyán. Estos productores pues vienen organizados desde hace varios años, sin embargo no han apropiado y muchas veces digamos que tenían dificultades en el manejo de la asociación que los reúne, que se llama Asociación Asproagoyán en este territorio ancestral. Allí lo que se buscó es que ellos pudieran fortalecer su organización mediante un balance propio de su gestión en esta asociación, ya que no se autorreconocían, digamos, todos los logros e incluso no manejaban muy bien la parte de estatutos. Entonces, lo que se quiso fue fortalecer precisamente esta economía de tipo asociativo. Aquí algunos objetivos, pues, del primer proyecto de fortalecimiento de las huertas. Aquí se ve, pues, al equipo de investigadoras y es precisamente ese acompañamiento técnico, porque en la medida que eran familias jóvenes, han perdido en parte, digamos, como esa transmisión oral de la manera como se tienen que manejar las huertas desde su cultura, desde su cosmovisión. Otro aspecto débil que tenían y que se abordó en el proyecto es esa identificación de los costos de producción, porque muchas veces la manera de, digamos, de dar un precio a un producto estaba basada solamente en supuestos, algunas veces solamente por la estrategia de precios de la competencia, y no se identificaba claramente cuál era ese costeo, de manera que muchos productos se vendían con un precio inferior al del costo de producción. Y en ese mismo orden de ideas, esa visibilización de sus procesos de seguridad y de autonomía alimentaria que están relacionados precisamente con poder trabajar en su propio espacio
denominado para ellos desde su cultura el traumizar, que también se puede entender, digamos, desde otras visiones como el tul o como la huerta casera. Y mencionando pues también los objetivos del proyecto, aquí una fotografía pues de los líderes que visitaron acá nuestras instalaciones, poder construir ese balance social de la gestión de la Asociación de Productores Agropecuarios Asprogoya, que pudiera dar a conocer tanto al interior de la organización como regionalmente, digamos, su gestión, sus logros. De esa manera también fortalecer algunas capacidades de gestión. Aquí yo aclaro que los proyectos no solamente financiaron el proceso pues, de recolección de información, de análisis de información, sino que también conllevan un componente de fortalecimiento de capacidades, donde les brindamos también algunos insumos, parte de, digamos, infraestructura, algunos materiales de trabajo, semillas, acompañamiento técnico. Porque en nuestra, digamos que en nuestro contexto, en nuestra realidad, hay, digámoslo así, como una queja, voy a mencionarlo de esa manera, de las comunidades cuando las instituciones nos acercamos a ellas en busca de construir conocimiento conjunto. Y es que muchas veces llegamos los investigadores con la intención de saber, de conocer, pero las comunidades siempre tienen una expectativa más alta. Como parte de nuestros stakeholders, desde esa visión de responsabilidad universitaria, pues las comunidades externas siempre tienen una expectativa de nosotros como institución universitaria, ¿cierto? Y es que podemos aportar allá. Digamos que desde nuestras bases misionales, como son la docencia, la investigación y la proyección social, pues lo que más espera es que brindemos capacitación. Pero de esa queja que yo hablo, se dice no es suficiente capacitación. Es importante también poder fortalecer esas capacidades con algunos otros recursos que puedan potencializar, digamos, esos procesos económicos que ellas están realizando. Entonces, otro objetivo en ambos proyectos pues fue ese fortalecimiento a través de los insumos materiales que les estaba mencionando. También en este proyecto hay un factor común, por eso se presentan ambos aquí los resultados, y es que también quiere fortalecer o quiso fortalecer esa parte de la seguridad alimentaria y los procesos productivos, sobre todo de alimentos, de productos lácteos, y digamos los propios del territorio. Bueno, en el proceso metodológico lo encontramos, digamos, más apropiado en la investigación-acción participativa, de la que nos habla Orlando Falsborda, que es uno de, digamos, de los investigadores, metodólogos colombianos que ha influido mucho en el desarrollo de este tipo de metodología, que nos permite valorar las comunidades, que nos permite ser actores de transformación, pero conjuntamente, desde un marco de mucho respeto, desde un marco de valoración también de los conocimientos ancestrales y de los conocimientos previos que tenga cada tipo de comunidad desde sus usos y costumbres y desde su cosmovisión. Estos proyectos, desde este enfoque de investigación, acción participativa, también, digamos, de manera cualitativa y cuantitativa, los hemos desarrollado bajo pues unas etapas que por lo general fueron pues ese acercamiento con las comunidades. De hecho, en uno de los proyectos están vinculadas estudiantes que pertenecen a la comunidad como, digamos, jóvenes investigadores.
Primero hacer ese diagnóstico participativo, donde detectamos pues esas necesidades, esas problemáticas, pero también esas potencialidades que tiene cada una de las comunidades. Realizar una planificación concertada sobre las actividades principales que les pueden aportar y que nos pueden aportar en esa comprensión de ese nuevo conocimiento. En el punto, digamos, una tercera etapa para realizar ese acompañamiento técnico que ya implica la realización de talleres donde también nos apoyaron estudiantes de contaduría pública, estudiantes de administración de empresas, con talleres, con asesorías, también con conversatorios donde intercambiamos conocimientos. Y esa etapa de fortalecimiento de capacidades, pues que se basa también en hacer entrega, digamos, de insumos, infraestructura, de elementos que puedan fortalecer esos aspectos organizativos, productivos y comerciales de las dos comunidades. Obviamente, esta metodología privilegia el diálogo de saberes, las entrevistas, pero también de alguna manera es necesario utilizar algunas herramientas que nos... bueno, pues en la parte conceptual, la parte teórica, pues ahí digamos que tomamos varios conceptos relevantes en relación a responsabilidad social universitaria, en relación a lo que es la investigación participativa, pero también los marcos legales, como la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pues muy, digamos, pertinente para la intervención de los grupos de investigación, en particular de nuestro grupo de investigación, en este contexto. Y pues ya yendo más allá, que llegamos a trabajar entonces con las 20 huertas de familias jóvenes en el resguardo Totoró. Primeramente, que se pudiera realizar el proceso de siembra, ¿cierto? De cuidado del cultivo, de cosecha, con algunos cultivos, digamos, de corta duración, que pudieran tener resultados, pues, en 3 meses, 6 meses. Entre ellos, los que ellos mismos decidieron que iban a desarrollar, como plantas medicinales, legumbres, frutales, pero bajo el contexto de poder identificar el costeo y que ellos quedaran con estas capacidades en relación, digamos, a nuevo conocimiento y que nosotros pudiéramos visualizar cuáles eran esos productos también muy propios de esa región de clima un poco frío. Se documentó mediante una cartilla este proceso de cómo ellos pueden costear de una manera sencilla y acorde, digamos, como a sus niveles de escolaridad, estos procesos de producción de cultivos propios. Otro aspecto que se logró precisamente desde la última etapa, que es hacer la difusión del conocimiento, pero también bajo herramientas propias, es la realización de un trueque comunitario, donde pues se llevaron a intercambio con otras comunidades de otras zonas, de otro clima, los productos que fueron cultivados durante el proyecto, obviamente teniendo en cuenta esos costos de producción y esas nuevas técnicas de comercialización de los mismos que se incorporan a, digamos, a una costumbre propia que es el trueque. En ese proceso, estas 20 familias fueron multiplicadoras precisamente de lo que compartimos en relación a nuevos conocimientos que se gestionó pues durante el proyecto. Y una de las herramientas para poder hacer la multiplicación, digamos, de este nuevo conocimiento, precisamente fue la cartilla editada pues por las estudiantes que participaron
como coinvestigadoras en el proyecto. El fin más importante por el cual iniciamos precisamente el proceso, que fue la identificación de que estas familias jóvenes estaban como tal perdiendo sus costumbres, ya estaban comprando alimentos externamente, siendo que disponen de un territorio, de un terreno cerca a sus viviendas donde pueden cultivar. Entonces fue revitalizar. Allí unas experiencias bien interesantes porque dentro de las conversas, digámoslo así como ellos lo llaman, el diálogo de saberes, participaron mayores, personas reconocidas como personas sabias de la comunidad que les dieron a conocer precisamente a los jóvenes cuáles eran esas costumbres, esas plantas que se utilizaban para de pronto armonizar ese territorio, esos rituales que se hacían para que las semillas, por ejemplo, fueran sembradas en un tiempo adecuado, con las costumbres de ellos que tienen que ver con las fases de la luna, o algunas plantas, digamos, que permiten la combinación para que puedan alejarse, por ejemplo, las plagas. Entonces hubo mayores de la propia comunidad que compartieron también ese conocimiento, mientras desde la academia nosotros compartimos la parte del costeo y de las estrategias de comercialización. También proyectando hacia una mirada de nuevos mercados y no solamente mercado local. Eso en este primer proyecto del resguardo Totoró. Aquí digamos algunas pues experiencias. Por ejemplo, en la foto de la izquierda miramos cómo se hizo un poco la fase de caracterización, vinculación, donde las estudiantes vinculadas visitaron casa a casa de las familias vinculadas al proyecto, de las familias jóvenes, para hacerles la entrevista, para hacer, digamos, esa vinculación, ese compromiso, para comentarles y socializarles también de qué trataba el proyecto. Entonces, aquí una visita casa a casa y también ese acompañamiento técnico, organizativo, mediante espacios pues de talleres y de construcción conjunta de conocimiento. Evidenciamos también en la fotografía de la izquierda la entrega precisamente de semillas, entrega de insumos que también fueron propios de allá del territorio. No quisimos como traer productos muy comerciales, digamos, que compramos en la ciudad, no, sino que los conseguimos precisamente en el territorio y se hizo entrega a estas familias jóvenes, pues de esas semillas, de esos árboles, de esos insumos que iban a fortalecer ese proceso productivo. Y en la foto de la derecha, pues la evidencia ya de la participación en esa fase 3 de esa construcción colectiva de herramientas propias y difusión del conocimiento. Aquí en el evento del trueque, donde habían invitadas pues otras comunidades de otro clima, donde hicieron el intercambio, digamos, de los productos. Entonces ahí evidenciamos también de manera cualitativa cómo fue el desempeño, por ejemplo, en esa forma de comunicar acerca de los productos y servicios en relación precisamente a estrategias de comercialización. Y en relación a los resultados del otro proyecto, habían unas debilidades, por ejemplo, y es que la misma comunidad no tenía conocimiento, estoy hablando aquí del territorio Ambalo, la otra comunidad, estaban asociados, sí, pero desconocían lo que eran los ítems de los estatutos de su asociación. Entonces, hicimos ejercicio para que el 100% de las familias conocieran y sobre todo entendieran los estatutos, fortaleciendo la parte organizativa. Ahí había una problemática y es que precisamente
por ese desconocimiento y falta de apropiación de su propia gestión, pues estaba decayendo la participación precisamente en las actividades como reuniones ordinarias y extraordinarias de la Asociación de Productores, por lo cual la vinculación, digamos, al proyecto permitió que se fuera incrementando la asistencia y la participación en las actividades propias de la asociación. Otra debilidad, precisamente por esa falta de desmotivación y de apropiación, pues fue inicialmente estaban incumpliendo las familias con el tema de los aportes asociativos, pero el poder fortalecer la organización permitió que se, digamos, incrementara el nivel de cumplimiento en los aportes económicos para el funcionamiento de la asociación. Otro aspecto que se logró allí fue esa reconstrucción de la memoria, porque es una asociación de muchos años. Se logró realizar su reseña histórica con entrevistas que se hicieron a los fundadores y, digamos, los socios hábiles que estuvieran, digamos, más frecuentes en todo el proceso. Entonces, esa memoria histórica, rescatarla para que así los nuevos asociados pudieran conocer el proceso y adaptar precisamente las mejoras, logros, nuevas actividades de la parte productiva. Todo esto desde el grupo, digamos, de ciencias de la gestión, con esta vinculación de estudiantes y docentes, en mi caso, pues como directora de ambos proyectos. Esto permitió, pues, lograr que la organización pudiera obtener ese balance propio y fortalecerse para poder gestionar conjuntamente algunos proyectos con entidades aliadas. Y aquí, pues, alguna evidencia de ese fortalecimiento mediante entrega de materiales. Aquí, por ejemplo, se les entregó entonces, desde los recursos del proyecto de investigación, algunos insumos para que fortalecieran su parte productiva mediante aves de corral, cierta cría de aves de corral, y las capacitaciones orientadas por el equipo de investigación. Esto que nos permitió, pues, fortalecer esa soberanía alimentaria, fortalecer esas capacidades organizativas y, pues, básicamente, ¿qué podemos concluir, digamos, de estos proyectos, de esta interacción desde la investigación a acción participativa con estas dos comunidades? Pues primero, que se fortalece ese relacionamiento, ¿cierto? Desde la responsabilidad social universitaria, que trasciende precisamente esa transferencia técnica hacia un diálogo intercultural que reconoce precisamente los saberes ancestrales y previos de las comunidades. Nos permite ese fortalecimiento de la soberanía alimentaria en cada uno de los dos territorios, porque como lo pudimos observar, ambos tenían inmersos fortalecimiento de la producción alimentaria, tanto agrícola como pecuaria. Esto es una construcción de conocimiento localizado, pertinente, acorde precisamente a las realidades y a los contextos de, en este caso, dos pueblos indígenas diferentes, y que permitieron, pues, ese fortalecimiento organizacional, pero sobre todo que tengan esa capacidad de autogestión, de poder realizar alianzas con entidades diferentes para que sigan gestionando ellos otros proyectos que les vayan a beneficiar.
y pues hacer, digamos, de eso unos proyectos replicables. A través de la metodología mencionada, se han seguido realizando a través de las convocatorias internas y externas, una metodología que se puede replicar, teniendo en cuenta pues que cada comunidad, que cada asociación, que cada pueblo tiene sus específicas necesidades y que nosotros como investigadores pues indagamos conjuntamente y buscamos impactar en algunas soluciones, pero de una manera conjunta, no solamente vista desde nuestra parte académica, sino también en el contexto en que cada una de estas comunidades se puede desarrollar. Esto teniendo en cuenta pues que tenemos una gran multiculturalidad en nuestro departamento como en nuestro país. Entonces, bueno, esto es a grandes rasgos lo que hemos podido compartir de estas dos experiencias con estos dos proyectos de investigación. Pues quedo atenta a sus preguntas, agradezco mucho por el espacio y quedo atenta pues también a poder como ampliar ampliar esta información. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Mabel. Tenemos algunas preguntas de las y los asistentes a esta reunión, a esta sesión. La primera sería, ¿por qué es importante que las universidades impulsen la investigación aplicada con enfoque comunitario y no solo teórico? Más que todo en cumplimiento de nuestros aspectos misionales que tenemos la mayoría de universidades en Latinoamérica, que es esa parte de relacionamiento, de extensión hacia nuestras partes interesadas. Entonces, la manera como damos cumplimiento implica que podamos tener un impacto y no solamente, digamos, unos ítems de medición que ya hablábamos. Hay aspectos que simplemente se presentan en una tabla como unas metas logradas, pero el poder tener ese aprendizaje conjunto donde podemos vincular a nuestros estudiantes en un contexto real, donde, por ejemplo, las clases de metodología de investigación no sean solamente teóricas, y ya lo habían hablado otros expositores, sino que los estudiantes tengan esa oportunidad de conocer el territorio. Entonces tenemos dos ventajas allí, y es que hagamos un aprendizaje significativo y contextualizado de nuestros estudiantes, y también que cumplamos con esos ítems misionales que como instituciones universitarias y universidades tenemos hacia nuestras partes interesadas, de una manera que podamos realmente impactar, no desde lo que nosotros como investigadores vemos que ellos necesitan, no, sino desde sus necesidades reales, que nos acerquemos a ese diálogo muy respetuoso. Muy bien, muchas gracias. Otra pregunta menciona, ¿cómo puede la investigación universitaria contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural y la autonomía de los pueblos originarios? Pienso que depende mucho de las metodologías que apliquemos en esos procesos investigativos. Hay metodologías que son como más intervencionistas, que tienen que ver más con ir a medir variables o identificar variables, pero hay algunas metodologías que sí involucran, digamos, esa participación conjunta desde los saberes de las comunidades. Entonces, pienso que la escogencia de la metodología con la que vamos a abordar una problemática, pues digamos que nos da la clave para que podamos lograr ese aspecto. Gracias. La siguiente sería, ¿qué desafíos suelen presentarse en la comunicación intercultural entre investigadores y comunidades? Bueno, qué pregunta, muy interesante la pregunta, porque sí se presentan desafíos, sí se presentan limitantes. Un desafío muy importante consiste en que a veces el lenguaje
¿cierto? Ustedes mismos ahí vieron dentro de la ponencia unas palabras clave, por ejemplo, el traumizar. Nosotras como investigadoras teníamos idea que era el traumizar, pero solo estando allá y escuchando a las personas del territorio lo pudimos comprender, entender. Por ejemplo, bueno, el tool es algo, digamos, como más común. Lo que es la cosmovisión, ese simbolismo que tiene cada pueblo, son, digamos, desafíos en cuanto a la comprensión. Por ejemplo, hay un pueblo indígena también en nuestro territorio donde ellos visionan el futuro, por ejemplo, dicen el futuro viene al lado derecho, el pasado al lado izquierdo. Entonces son, digamos que, espacios de significación del lenguaje que para nosotros es un desafío poder entender. Entonces, primera, esa parte. Segundo, el podernos colocar o poder valorar esos conocimientos también a un nivel equitativo, porque muchas veces desde la academia tenemos un poco como el creer que nosotros sabemos más y que vamos a llegar allá con conocimiento. Pero la verdad, el poder identificar que también las personas con mucho respeto ver a las personas, digamos, de ese objeto de investigación, ¿cierto? Que hacen parte de ese objeto de investigación. Entonces, es como un poco humanizar la investigación, podría decirse, teniendo en cuenta esas formas de relacionamiento más equitativo, más horizontal también. Muy bien, gracias. La siguiente pregunta sería, ¿qué dilemas éticos surgen al momento de publicar o difundir información obtenida en contextos culturales sensibles? Hay unos dilemas bien importantes y allí en la etapa, precisamente la primera etapa de relacionamiento, hay algo que nosotros hicimos y es el consentimiento informado. Una de las, digamos, de las técnicas que utilizamos es el acta de compromisos en el momento de vinculación al proyecto y el consentimiento informado. Es de manera relevante el poder dar a entender claramente a los actores precisamente que se vinculan a los proyectos cuál es el alcance de esa información, qué vamos a hacer con esa información, cómo la vamos a procesar y que ellos nos den su autorización expresa. Considero que no pueden haber autorizaciones solamente de tipo verbal a la hora, digamos, de recopilar información de las comunidades indígenas. Y se relaciona un poco también con la pregunta anterior de los desafíos, porque, por ejemplo, el hecho de tomar una foto, el hecho de recoger una firma, tenemos que pedir permiso, porque muchas veces, digamos que no es adecuado para ellos que tomemos imágenes de ellos. Y así pues con, no solamente con las comunidades étnicas, sino otro tipo de comunidades, pero a veces creemos que es suficiente lo verbal. Entonces, el ser muy rigurosos en los procedimientos de consentimiento informado, de permiso de manejo de la información, nos ahorra precisamente esos problemas de tipo ético que pueden haber con las comunidades en ese sentido del manejo ético de la información. Y un ítem adicional allí, porque me parece muy importante esa pregunta, es que nosotros podamos regresar la información. Muchas veces las comunidades dicen, vinieron a recoger información, pero se la llevaron y no nos dejaron nada. Entonces, dejarle una cartilla, hacer un evento de socialización y difusión del conocimiento acorde, digamos, a sus usos y costumbres, el poder entregar precisamente esos resultados de información desde todo ese compromiso que también ejecutamos con quienes voluntariamente desean participar en estos proyectos. Entonces, es muy importante ese aspecto ético. Muchas gracias, maestra. Y por último,
sería, ¿qué aprendizajes puede obtener la universidad de las comunidades indígenas en términos de sostenibilidad, cooperación y respeto por la vida? Bueno, empecemos por el primero, ¿no? El respeto por la vida. Pienso que el aprendizaje que nosotros obtenemos desde lo institucional en relación al respeto por la vida es precisamente identificar el significado, digamos, que para cada pueblo, sea étnico o comunidad, tiene, digamos, el conocimiento que queremos compartir, porque tal vez no signifique lo mismo para nosotros desde la academia que para ellos desde su visión ancestral. Entonces, el respeto por la vida empieza por reconocer esa visión del otro, esa cosmovisión del otro, de poder conocer esos mitos y historias desde su origen. Entonces, porque cada pueblo acá, por ejemplo, tiene, digamos, unos mitos, digámoslo así, donde se originan, por ejemplo, unos desde el agua. Yo sé que pues en otros países de Latinoamérica compartimos eso, ¿no? Desde el agua, otros pueblos se originan desde el aire, desde, digamos, desde el rayo. Entonces, el poder conocer esa parte implica que respetemos también ese tema de la vida. En relación a la sostenibilidad, tiene que ver con generar un marco donde los procesos que nosotros incentivemos tengan el respeto por el territorio. Y el respeto por el territorio pues implica también que se cuiden los recursos naturales con que ellos cuentan. Ahí hay un mito, diría yo, y nosotros creemos que en las comunidades indígenas de pronto no hay dificultades en relación con temas de contaminación o con temas de mal uso de los recursos. Sí los hay, sí los hay, y nosotros desde la academia pues también debemos hacer caer en cuenta a estas comunidades de esas soluciones sostenibles que deben implementar. Ahí tomo un poquito lo que conté. Precisamente cuando iniciamos el proyecto de Traumizar, una de las problemáticas era eso. Eh, la alimentación ya no era la alimentación propia, sino la alimentación del empaquetado, la alimentación de la gaseosa. Entonces, ellos quisieron precisamente venir a este proyecto porque querían fortalecer esos aspectos de sostenibilidad alimentaria, en este caso, que eran propios de ellos y que habían ido perdiendo. Entonces, ahí la vida, la sostenibilidad, ¿y cuál era el otro, perdón? Era comunidad, sostenibilidad, cooperación y respeto por la vida. Ah, bueno, y de la cooperación es trabajar en doble vía. Aquí el aprendizaje puede ser que identifiquemos desde nuestros propios actores internos, que son los estudiantes, quienes pueden ser ese puente para el relacionamiento con comunidades. En este caso ha sido así, pero que también estemos dispuestos a escuchar qué grupos poblacionales vienen desde afuera. Nosotros tenemos relacionamiento, por ejemplo, con otros grupos que nos buscan a la academia, a las facultades, para que le aportemos soluciones. Entonces, es estar resiliente, atento en esas dos vías. Quienes pueden ser puente desde las personas que atendemos en la universidad hasta ser actores de escucha de esas otras instituciones que vienen en búsqueda de soluciones y que las podemos nosotros gestionar a través de proyectos internos que sean financiados pues precisamente por nuestras instituciones, o que digamos seamos ese actor que busca los entes financiadores también para convocatorias externas. Perfecto, muchísimas gracias, maestra Mabel. Agradecer por su participación tan interesante y bueno, damos voz al doctor César Mora. Muchísimas gracias a ustedes y a todos quienes participaron con preguntas. Pues es un honor estar aquí con este equipo tan importante. Muchas gracias. Al contrario, el honor es para nosotros el que haya participado, que haya aceptado participar en estas actividades.
pues en nombre de la comunidad académica del Departamento de Administración y del Centro Universitario le agradecemos su participación. También a la doctora Natalia Aguilar por ayudarnos a moderar esta charla. Pues sin más, con esto concluimos esta charla y les invitamos a las actividades vespertinas en este segundo día. Muchas gracias.